Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me confirman, por favor? Buenas tardes, profesora. Sí se escucha bien. Sí, ¿verdad? ¿Confirman, por favor, la pantalla? Buenas tardes, profesora. ¿Se logra visualizar la pantalla? Sí, profesora. Muy bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. ¿Sí? A ver, recordando lo que hemos trabajado en la clase pasada. En la clase pasada desarrollamos un tema del área de habilidad. A ver, ¿qué me pueden decir al respecto? A ver, chicos, recordamos de lo que hemos trabajado ya en la clase pasada. ¿Qué me podría manifestar? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Qué hemos dicho? ¿De qué hemos hablado? ¿En qué nos ayuda a ese tema? Ya, Jenny, no hay problema. Ya. Profesora, se trató sobre el realismo y el romanticismo. Claro, hemos hablado sobre el romanticismo, el realismo, ¿cierto? Hemos tratado diversos temas y hablábamos sobre los conectores también, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Qué tipo de conectores hemos conocido la clase pasada? Profesora, los conectores temporales, locativo, aditivo. Muy bien. Hemos hablado sobre los diferentes tipos de conector. Los conectores que yo uso, los voy a usar en un solo, te podría decir, en un solo texto o uso en diferentes tipos de texto. Profesora, en diferentes tipos de texto.
Nosotros usamos diferentes tipos de conectores de acuerdo al contexto, ¿cierto? ¿Para qué nos sirven los conectores, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿De qué nos sirve a nosotros o cómo nos ayuda a nosotros? ¿Mm? ¿Para qué nos sirve conocer a los conectores? Para unir palabras y formar una Profesora, los oración. conectores nos sirven para unir ideas, palabras, frases, oraciones. Para enlazar ideas, para unir ideas, ¿cierto? Para referirnos a un mismo contexto, ¿cierto? Cada conector yo uso de acuerdo al contexto al cual me estoy refiriendo. Por ejemplo, el conector locativo, ¿cuándo uso yo? ¿O para qué lo uso? ¿Mm? ¿A qué nos referimos con conectores locativos, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Para qué nos sirve, por ejemplo? ¿En qué contexto yo uso el conector locativo? ¿Mm? ¿Nadie? Jenny, Daniela, Cindy, Emi. Profesora, los conectores locativos nos sirven para hacer referencia a un lugar, sustituye. Sí, Ajá, para para hacer localizar. referencia a un lugar. Exacto, para localizar y ubicar, ¿cierto? Y los temporales, ¿cuándo yo uso los temporales? En las recetas, profesora. En las recetas. Muy bien. ¿En qué se enfocan los temporales? ¿A qué se refiere? Por el orden de la página, ¿cómo empieza? ¿Por el orden de la página será? ¿O cómo empieza primero los ingredientes, después la preparación? Exacto, indica secuencia, ¿ya? La secuencia en la cual se desarrolla
alguna acción, ¿no? Primero, luego y finalmente. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre los niveles de la lectura. A ver, ¿alguno de ustedes tendrá conocimiento de los niveles de la lectura? ¿Ha hablado alguno desde ellos? ¿Sabe a qué nos referimos o a qué contexto nos tenemos en cuenta? ¿O nunca he escuchado? Chicas, hoy es la primera vez que conocen el término de los niveles de la lectura. Es sobre la comprensión lectora. Ya, se refiere a la comprensión lectora. Se trata de la comprensión lectora literal, inferencial, crítica. Exacto. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver los niveles que tiene la comprensión lectora. ¿Ya? Que va a ver mucho con lo que es la lectura crítica. A ver, ¿qué es comprensión? Cuando nosotros hablamos de comprensión, va a ser una habilidad para comprender una información, ¿ya? Lo explícito, lo implícito del texto. Lo explícito del texto hacemos referencia a lo que se manifiesta o lo que está dentro del texto. Y lo implícito hace referencia a lo que yo tengo que interpretar, ¿sí? Lo que yo interpreto del texto. Y realizar una lectura crítica, ¿ya? Cuando hablamos de lo crítico, vamos a hacer mucho de referencia a lo que pensamos, a la opinión que tenemos respecto al tema que estamos leyendo. ¿Sí? Entonces, recuerde, comprensión es la habilidad que nosotros poseemos para comprender, ¿sí? Tanto lo explícito, lo implícito del texto y realizar una lectura crítica, ¿ya? Ahora, los niveles de comprensión lectora son muchos. Nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico, apreciativo y creador. Literal, lo que está dentro del texto, ¿sí? Lo que, cuando nosotros hablamos de nivel literal, es tal y como se manifiesta dentro del texto. Nivel inferencial, lo que se infiere, lo que se interpreta del texto planteado. Y nivel crítico es tu opinión, ¿ya? La opinión que tú tengas o el aporte que tú tengas sobre el texto. Y nivel apreciativo es lo que te llama la atención, ¿no? Lo que interpreta. Y creador es cuando tú a raíz de ese texto vas a crear y elaborar un texto, ¿sí? Ahora, nivel literal. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de la definición? Yo, profesor. Ya. Se refiere a la recuperación de la información explícitamente planteada en el texto. Su función es obtener el significado literal del contenido del texto. Implica reconocer y recordar los hechos como aparecen en la lectura. Muy bien. Entonces, lo que les decía, ¿no?
Cuando yo hablo del nivel literal, nos vamos a referir a esa recuperación, ¿no? ¿Qué quiere decir la recuperación? Que vamos a interpretar al texto, analizar párrafo por párrafo, ¿ya? Entonces vamos a recuperar esa información que está explícitamente dentro del texto. Recuerden, cuando yo hago referencia explícitamente, hago referencia a que la información que yo voy a tener va a estar dentro del texto. ¿Ya? Dentro del texto, está claro. Ahora, su función que va a ser obtener el significado literal, ¿sí? Literal, tal y como está dentro del texto, cómo se encuentra. Y va a implicar ello el hecho de recordar lo que ya hemos leído, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a interpretar el texto. Vamos a hacer el acto de recordar, ¿no? Aspectos que estén dentro del texto, ¿sí? Además, dice que es propio de los primeros años de escolaridad. La mayoría de veces cuando nosotros desarrollamos en el área de comunicación, vamos a encontrar dentro del texto, ¿cierto? En los primeros años de colegio, por ejemplo, la mayoría de nosotros o los docentes nos centramos en enseñar a los pequeños a interpretar información que esté dentro del texto. ¿Sí? Sacamos información literal más que crítico. ¿Por qué? Porque se llega ya a una edad en la cual el pequeño va a tener que interpretar, ¿no? Pero para que pueda interpretar, debe de conocer la información que está dentro del texto y cómo sacarla, ¿no? Ahora, una vez adquiridas estas destrezas, va a hacer que el alumno tenga una lectura fluida, ¿no? Que va, que va a poder interpretar y responde a las preguntas ¿qué? ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Y cuáles? ¿No? Por ejemplo, ¿quién es el personaje principal, por ejemplo? ¿Dónde se narra la historia? ¿Quiénes son los personajes, por ejemplo? ¿Cómo es? ¿Cierto? ¿O cómo se llama el personaje principal? ¿Con quién se desenvuelve? ¿O para qué? ¿Cierto? Entonces son preguntas literales que nosotros vamos a hacer de acuerdo al texto. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, a ver, les doy 2 minutos para que puedan leer este texto y vamos a sacar información explícita del texto para analizar el nivel literal. A ver, y luego lo leemos conmigo. Quiero la interpretación de cada uno de ustedes.
Muy bien, a ver, chicos. A ver, Jenny García. Jenny, ¿me escuchas? Sí, profesora, dígame. A ver, ¿me ayudas con el primer párrafo? Ya, los fundamentos de la libertad. A ver. Ok, profesora. Dice, el hombre, ay, que no veo muy bien. El hombre es posibilidad pura. Disculpe, profesora, que me interrumpan por acá. No, no te preocupes, no te preocupes. Es entendible. Ya. El hombre es posibilidad pura. El hombre vale no por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Vale no por el sentimiento de su propia justicia o de sus propios méritos. Vale pecador como es, no por su pecado. Vale amarillo como es, no por su raza. Vale porque es persona humana. Muy bien. A ver, ¿Continúo? Cindy. No, ahí no más, gracias. Sí, profesora. Cindy, Sí, con el profesora. siguiente párrafo. Ok, profesor. Hoy que revisamos nuestros blasones democráticos y hacemos gala de nuestros empeños populares, nos olvidamos que a lo postre la esencia de la democracia no es su técnica política. La democracia es fundamentalmente respeto a la personalidad humana, sin distinción de sangre, de clase, de color, de pueblo. No hay democracia cuando se levantan barreras y se muestra desprecio a los hombres de otras razas. Muy bien. ¿De qué nos habla el texto, chicas? ¿Qué nos da a conocer? ¿Qué nos da a entender? A ver, dice, los fundamentos de la libertad. El hombre es posibilidad pura. El hombre vale no por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Vale no por el sentido de su propia justicia o de sus propios méritos. Vale pecador como es, no por su pecado. Vale amarillo como es, no por su raza. Vale porque es persona humana. Entonces, ¿qué nos está dando a entender acá? El valor del ser humano, ¿no? ¿Qué nos da a entender? Que el ser humano no vale por la forma o por el color o por la actitud que él presente, sino por lo que él manifiesta, ¿sí? Ahora, hoy dice que revisamos nuestros blasones democráticos y hacemos gala de nuestros empeños populares. Nos olvidamos que a la postre la esencia de la democracia no es su técnica política. La democracia es fundamentalmente respeto a la personalidad humana. ¿Sí? Entonces, acá hacemos preguntas literales. Dice, ¿qué es el hombre? ¿Cuál sería la respuesta que le colocamos a esa pregunta? Recuerden que las preguntas literarias se encuentran dentro del texto. ¿Cuál sería la respuesta? Profesora, la respuesta sería que el hombre vale no por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Ya no, pero la pregunta es, ¿qué es el hombre? Y eso está dentro del texto, si se dan cuenta. Es posibilidad pura. Exacto. Persona Es, humana. es
que nosotros debemos de colocar es posibilidad pura. ¿Sí? Lo que nosotros debemos de colocar. ¿Por qué? Porque la Sí. pregunta es literal, ¿no? Y cuando es literal, la respuesta es lo que está dentro del texto. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que hacen valer al hombre? ¿Cuáles son esas cualidades? Vale No por por lo ejemplo. que es, sino por lo que puede llegar a ser. Claro, por su, ¿qué quiere decir? Por sus méritos, por cómo es, por su raza, ¿cierto? Esas son las cualidades, ¿ya? ¿Y cuál es la esencia fundamental de la democracia? Respeto a la personalidad humana. Muy bien, dice, hoy que revisamos nuestros blasones democráticos y hacemos gala de nuestros empeños populares, nos olvidamos que la postre, la esencia de la democracia, miren, escuchen ahí, en esa parte está. La esencia de la democracia no es su técnica política. Entonces, ¿cuál es la esencia fundamental? Dice, la democracia es fundamentalmente respeto a la personalidad humana, lo que me mencionaba, ¿no? Entonces, ¿se encuentra dentro del texto? Sí, profesor. Sí, se encuentra dentro del texto. Entonces, eso es lo que yo debo de colocar. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, Sí. el nivel literal se enfoca en ello, ¿ya? Ahora, nivel inferencial es cuando nosotros, los que leamos, nos vamos a centrar en las informaciones explícitamente planteadas en el texto, su intuición y su experiencia personal como base para conjeturas e hipótesis. Este nivel, dice, proporciona al lector una comprensión más profunda y amplia de las ideas. Además, cuando la información no está presente en el texto, se debe inferir para comprender. Lo que quiere decir inferir se debe de interpretar. El toro perseguía al corredor, este se apartó y nosotros lo completamos, ¿no? Y dice, ¿en qué momento se utiliza la inferencia? La inferencia vamos a usarlo antes de la lectura y durante la lectura. ¿Qué quiere decir antes de la lectura? Por ejemplo, al solamente leer el título, ¿no? Por ejemplo, no tenemos los fundamentos de la libertad. Entonces, yo puedo inferir de ese título de que voy a hablar sobre la libertad, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una inferencia antes de yo leer el texto, ¿ya? Puede ser a partir del título y si hay imágenes a través de las imágenes. ¿Por qué? Porque si yo coloco una imagen dentro del texto, me hace sobreentender de que va a hablar referente a algo que está en esta imagen, porque yo no voy a colocar una imagen porque simplemente me gustó. ¿Cierto? Ahora, se formula, dice, predicciones sobre el tema, los personajes y acciones principales del texto, ¿no? Ahora, durante la lectura, a medida que se avanza, dice, la lectura del texto va comprobando y refutando hipótesis. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú al inicio, antes de leer, ¿qué hiciste? Formulaste tu hipótesis, ¿no? ¿Sobre qué? ¿De qué podría tratar tu tema? ¿Sí? La lectura. Entonces, cuando tú ya estás leyendo, ¿qué vas a hacer? Vas a corroborar esa información, si concuerda o no con lo que tú habías planteado. ¿Sí? Entonces recuerda, cuando se hace la inferencia se hace antes y después de la lectura. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice acá? Nos dice después de la lectura. Dice, mediante la interrogación del texto planteada por el profesor para que diferencie entre la información explícita que aporta y la que puede ser inferida. ¿Ya? La que puede ser inferida, formulando preguntas que no son respondidas en ninguno de los niveles anteriores y que lo motivarán, dice, a la búsqueda de nueva información. Responde a las preguntas. ¿Qué pasaría antes de?
¿Cómo podrías, qué otro título le podrías colocar? ¿A qué se refiere? ¿Cuándo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones? ¿Y qué crees? ¿Cierto? Son preguntas que yo me hago o se hacen a nivel inferencial. ¿Sí? Muy bien. A ver, 2 minutos para que me lean este pequeñito texto. A ver. Muy bien. A ver, ¿quién nos ayudó? Daniela. Profesora, Daniela, a ver, ayúdame con la lectura. el pasado abril, un joven que vive en Suiza pidió a sus padres que viven en Francia que cuidaran de su perro, llamado Buque. Al cabo de 1 mes y medio de permanecer en ese país, el perro desapareció. El perro, de 5 años de edad, demoró 8 meses en el viaje desde Francia hasta Suiza. ¿En qué mes volvió Buken a la casa de su amo? Ya, muy bien. La pregunta es, dice, ¿qué mes volvió Bukem a la casa de su amo? Dice. Entonces, ¿qué nos dice? Estamos en nivel inferencial. ¿El nivel inferencial a qué se refiere, hemos dicho? Antes y durante la lectura. A ver, dice, el pasado abril, un joven que vive en Suiza pidió a sus padres, que viven en Francia, que cuidaran de su perro llamado Bukem. Al cabo de 1 mes y medio de permanecer en ese país, el perro desapareció. ¿Qué quiere decir? Se perdió. El perro de 5 años de edad demoró 8 meses en el viaje desde Francia hasta Suiza. ¿En qué mes volvió Buchen a la casa de su amo? ¿Cuál sería la respuesta?
Chicos, ¿cuál sería la respuesta? Chicas, ¿cuál sería la respuesta? Recuerden que tenemos que interpretar, inferir. Acá al final, ¿qué nos dice? Que el perro de 5 años de edad demoró 8 meses en el viaje desde Francia hasta Suecia. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoró? 8 meses. 8 meses, ¿ya? 8 meses. Entonces, esa es la interpretación, porque ahí en el texto no te dice claramente de que volvió después de 8 meses. Tú lo tienes que inferir. Ahora, nivel crítico va a hacer referencia a que cuando el lector emite un juicio valorativo, cuando tú vas a manifestar tu opinión, ¿no? Respecto al texto, comparando las ideas, dice, presentadas en el texto con criterios externos. Ahora, es el nivel más elevado de conceptualización. Se llega a un grado de dominio lector caracterizado por emitir juicios personales acerca del texto, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Entonces, el nivel crítico o la lectura crítica es cuando tú vas a admitir un juicio valorativo respecto al texto. ¿Ya? Por ejemplo, acá, a ver, leamos este texto. A ver. A ver, Cindy, ¿me ayudas con el texto? La noche es una mujer desconocida. Preguntó la muchacha al forastero. ¿Por qué no pasas? En mi hogar está encendido el fuego, contestó el peregrino. Soy poeta, solo deseo conocer la noche. Ella entonces echó ceniza sobre el fuego y aproximó en la sombra su voz al forastero. Tócame, dijo, conocerás la noche. Muy bien. Entonces te dice, preguntó la muchacha al forastero. Entonces la pregunta es, ¿qué opinas de la actitud de esta joven de hacerle insinuaciones al poeta? ¿Qué opinas de eso, Cindy?
Cindy, ¿qué opinas respecto a lo leído sobre la insinuación que hace la joven al poeta? Mm, ¿Mm? ¿Qué opinas? Emite tu opinión, nada más. Puede ser negativa, puede ser que estás de acuerdo, que te parece correcto, fundamentando, claro está, ¿no? Porque una respuesta no la puedes dar, por ejemplo, me pareció bien, nada más, la tienes que fundamentar. Porque acá es la interpretación. que estuvo mal porque el joven era un forastero, un peregrino que era un poeta y buscaba ¿no? En la noche escribir poemas y ella obligada quería que entrara en su hogar Exacto, solo y buscaba la... Ujú, que no, al ver que no accedía a eso, le dijo esas palabras. ujú. Muy bien. Ahora dice, contextualiza esta historia del poema con alguna que conozcas en tu diario vivir y realiza una crítica a este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay situaciones en las cuales se asemeja mucho a la lectura, ¿no? Entonces tú al compararlo, estás emitiendo ya un juicio también, ¿no? En cuanto a si estás de acuerdo o no. Hay situaciones, ¿no? Que eso suele pasar, ¿no? En el cual hace más referencia al hecho de que una persona va con una finalidad y siempre va a tener qué cosa, tentaciones, se podría decir, ¿no? Entonces a eso se refiere. Ahora, el nivel apreciativo va a corresponder a las dimensiones cognitivas. Primero, respuesta emocional al contenido. El lector debe verbalizarla en términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo y odio. No cómo tú te sientes al momento de terminar la lectura. Identificación con los personajes incidentes, ¿no? Sensibilidad hacia los mismos, simpatía, empatía. ¿Qué quiere decir? Si concuerdas o no con alguna actitud de los personajes. Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor, ¿no? ¿Te parece correcto? ¿Te parece adecuado? ¿Está de acuerdo al público cual va dirigido? ¿No? Símiles y metáforas, ¿no? Se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir. ¿Qué tan, qué tan entendible o comprensible es el texto que estás leyendo? ¿No? Ese es tu nivel apreciativo. Como por ejemplo, ¿estuvo interesante la lectura? Por ejemplo, te hacen esa pregunta, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta en base al texto que hemos leído, por ejemplo, al inicio? ¿Mm? Chicas, ¿estuvo interesante la lectura que hemos hecho o no? Sí, profesora. Ya, ese es tu nivel apreciativo. ¿Qué partes del texto te llamó más la atención? ¿Mm? ¿Qué partes del texto te llamó más la atención? Puede ser el inicio, el nudo, el final, ¿cierto? El texto dice, ¿te ha incrementado tu conocimiento a eliminar alguna de tus creencias o no? Entonces, si ha hecho eso, fundamentas, ¿no? Sí, lo ha eliminado porque yo consideraba de este tema respecto a esta situación, ¿cierto? Fundamentas. Ahora, ¿el texto se merece ser recomendado para que otros lo lean? O sea, ¿recomendarías leer ese texto? Si para ti te pareció agradable y crees que deberías de recomendarlo, lo haces, ¿no?
Ahora, nivel creador. El nivel creador de la comprensión lectora se va a escribir, dice inscribir cualquier actividad que surge a partir de la lectura, como por ejemplo transformar un texto dramático en humorístico, agregar un párrafo descriptivo, componer la autobiografía o el diario íntimo de un personaje, cambiar el final, por ejemplo, no me gustó el final, entonces yo lo cambio, hago una propuesta, ¿no? Imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar planteos y debatir con él, cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que un texto tiene, ¿no? Al yo hacer eso, estoy haciendo un nivel creador, ¿ya? Ahora, acá, por ejemplo, tenemos para cambiar el final. A ver, yo creo que 1 minuto para que lo lean y me propongan, ¿no? Me digan, profesora, yo creo que aquí le podría colocar este final, por ejemplo. ¿Ya? A ver. Muy bien. A ver, Jenny dice, cambia el final del cuento. La abeja haragana, como ya era su costumbre, no obedeció y decidió no trabajar. Al llegar la noche comenzó a soplar un viento frío. La abejita haragana voló apresurada hacia su colmena, pensando en lo calentito que estará allá adentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron. No puedes entrar, le dijeron. Déjeme entrar, por favor, clamó la abejita. Esta es mi colmena, esta es la colmena de las abejas trabajadoras. No hay entrada para las flojas. Jenny García, ¿qué final tú le agregarías? Jenny, Profesora, disculpe que no he escuchado muy bien lo que me dijo. ¿qué final le agregarías a este cuento? Sobre la abeja haragana, que no permite el ingreso de otras abejas, ¿sí? Porque les manifiesta que son flojas. Bueno, le pondría que trabajen, porque al fin están pensando en el esfuerzo y la felicidad de todos. Exacto, si decides ingresar, entonces tú le propondrías de que les dejas ingresar, pero que trabajen, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, ahí estás haciendo uso de tu nivel creador. Muy bien, chicos, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta?
No, profesor. No, Muy profesora. bien, chicos. Espero que me hayan podido comprender el tema del día de hoy, sumamente práctico. Nos vemos en una siguiente clase.